Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Pues es un honor y un gusto el poder participar de nuevo con ustedes y estar en sus hogares compartiendo temas de interés de la vida nacional. Como siempre, nuestro esfuerzo es buscar esa información positiva que venga a contribuir. Nos interesa construir, no nos interesa destruir, nos interesa buscar soluciones y no solamente señalar problemas, porque eso es lo que Guatemala necesita, ir caminando permanentemente hacia adelante. Obviamente estamos viviendo épocas difíciles, épocas turbulentas, no solamente en nuestro país, sino que prácticamente a lo largo y ancho de América. Estamos viendo cómo las agitaciones sociales han tenido demostraciones populares muy fuertes en países como Chile, en el cual fue completamente sorprendente. Se ha extendido a Bolivia, estamos ahora en Colombia, en Venezuela, incluso Nicaragua, es decir, hay una efervescencia social muy amplia a todo lo largo de nuestro continente. Mucho de esto está representado por la falta de los buenos servicios, por la falta de satisfacción de la población ante lo que hacen los gobiernos. Por lo tanto, un gobierno debe tener muy clara la visión de que, primero, son servidores públicos. Segundo, son responsables con rendimiento de cuentas de aquellos fondos que en sus funciones les sean entregados. Y tercero, todo lo que hagan debe de ser de una altura moral y ética muy alta, porque realmente es lo que nosotros necesitamos para salir adelante, es lo que el pueblo espera de ellos. Hoy vamos a tocar un tema que nos nació la inquietud platicarlo, después de leer un comunicado que fue publicado en los medios, que estuvo también bastante en las redes sociales y que se refiere a un tema muy importante. Estamos prácticamente terminando un invierno que fue bastante copioso, bastante fuerte, y durante el cual pues todos los que nos transitamos a lo largo de nuestro país fuimos encontrando una gran cantidad de problemas viales, carreteras muy destruidas, carreteras muy afectadas, en la cual, de acuerdo a lo que dice este comunicado que tengo acá en mis manos, se refiere a que el 80% de la red vial de Guatemala por lo menos esté en muy malas condiciones, como ustedes que transitan por todo nuestro país también lo pueden constatar. Tengo acá como invitado esta noche, y me voy a permitir presentarlo, al ingeniero Julio David Galicia. Bienvenido, ingeniero Galicia, a Acción Positiva. Doctor, muchas gracias por la invitación y en lo que podamos contribuir nosotros al tema que usted está mencionando, estamos a sus órdenes. Bueno, ya están contribuyendo porque ustedes generaron esa inquietud de platicar sobre un tema concreto. El ingeniero Julio David Galicia es vicepresidente actual de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala y el pronunciamiento que ellos hicieron fue relacionado a el libramiento de Chimaltenango es una consecuencia. Realmente me llamó muchísimo la atención la forma como se plantea. Ingeniero, todos en Guatemala señalamos constantemente la cantidad de problemas que encontramos. Todos los estamos señalando, pero muchas veces no vamos más allá de señalarlo, de comentarlo, muchas veces con no muy buen conocimiento. Entonces, cuando ustedes, como una asociación de ingenieros jubilados, hacen un pronunciamiento tan claro como el que hacen ahora, realmente me llamó mucho la atención. ¿Qué los motivó a ustedes como asociación a expresarse públicamente? Bueno, primero que la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala es parte del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Sin embargo, sentimos la necesidad de pronunciarnos al respecto porque, como usted dice, en los medios se publican diferentes aspectos de ese problema y nosotros quisimos hacer el nuestro de acuerdo con el conocimiento que tenemos. Creo que es muy importante porque la fiscalización ciudadana es un tema que se menciona muchísimo, pero obviamente no es tan fácil. Uno, fiscalizar con conocimiento y luego que se escuche lo que se está comentando, porque pues muchos guatemaltecos tocamos el tema, señalamos, pero nadie nos pone atención. Las autoridades les entra por este lado, les sale por el otro, si siquiera lo llegan a escuchar.
Pero en este caso, cuando ustedes como una asociación lo hacen institucionalmente, yo creo que es importante. La Asociación de Ingenieros Jubilados, cuénteme un poco cómo se origina y cuál es su objetivo. Mire, la Asociación de Ingenieros Jubilados se origina más que todo por una prestación que existía en el Colegio de Ingenieros, que al principio, dentro de las prestaciones del timbre que recibe el colegio, apareció una prestación que creo que a todos los ingenieros arriba de 65 años, el requisito primero para pertenecer a la asociación ASIJUGUA es cumplir 65 años, ser colegiado activo, por supuesto. Y en un principio se daba una prestación, se le llama, pero era alrededor de 50 quetzales, me parece. Es decir, no, cuando hablamos de una jubilación, no pensemos en que estamos recibiendo alguna cuota que nos permita vivir, ni nada que se parezca. Era algo simbólico, que se ha ido mejorando y ahora ya no son 50 quetzales, es un poquito más. Pero el objetivo principal es asesorar y ayudar al Colegio de Ingenieros en los problemas que pudiera tener, porque la misma ley de colegiación obligatoria obliga al colegio a pronunciarse, a participar cuando hay un problema con el que tenga que ver la ingeniería en Guatemala. Y obviamente el libramiento famoso de Chimaltenango, que es consecuencia primero de un tráfico espantoso que se produce cuando se pasa por Chimaltenango, en el cual pueden pasarse horas. Obviamente sale la necesidad de hacer este libramiento, que así se ha dado por llamarlo, que es un anillo de circunvalación, diría yo. Pero resulta que el proyecto no solamente ha tardado mucho más del tiempo estipulado, ha costado mucho más de lo que se pensaba, y aparte de ello, pues prácticamente se está descascarando, por decir una palabra muy lega, se está cayendo. O sea que no ha sido una obra satisfactoria. Así es. ¿A qué atribuye usted todo esto? Mire, primero el libramiento de Chimaltenango fue firmado inicialmente en la administración pasada, es decir, siendo ministro el señor Alejandro Sinibaldi. Luego esa obra se suspendió. Las razones concretas, legales por las que se suspendió, yo no las conozco, pero supongo que es a la falta del derecho de vía que se necesita en una construcción de este tipo. Pero sin embargo, la primera observación que yo haría es que ningún proyecto vial se puede iniciar si no se tiene adquirido el derecho de vía. Hay varias cosas que deben estarse previamente al inicio de un proyecto. Primero, debemos tener el derecho de vía adquirido. Segundo, debe estar el diseño estudiado, analizado por, obviamente el que lo hizo, pues lo tuvo que haber analizado, pero si no lo hizo el ministerio en este caso, si no lo hizo alguien privado, en el ministerio debe haber alguien que lo reciba y que lo analice para aprobarlo y avalarlo. Entonces debemos tener el diseño, debemos tener el derecho de vía, debemos tener, antes de iniciar un trabajo de construcción, al supervisor que va a estar encargado de la obra, quien debe entrar a trabajar, por lo menos se ha estipulado 2 meses antes de que se inicie la obra. Y por último, pues contar con el financiamiento. Usted lo que está señalando ahí básicamente es de que, como todo en la vida, tiene que planificarse debidamente. Obviamente uno no va a empezar a construir una casa si primero no es dueño del terreno. Eso cae de su peso, como se podría decir. Desafortunadamente, proyectos como estos demuestran muchísimas cosas a lo largo del camino. Primero, una falta absoluta de planificación aparente. Desafortunadamente, la corrupción es ese gusano que nos realmente
carcome por dentro nuestra economía, nuestros valores. Entonces, lo que uno puede pensarse de este tipo de proyectos multimillonarios es de que la corrupción es muy importante, porque en cualquier momento debió de hacerse y seguirse el camino que usted indica, una adecuada planificación del proyecto que empieza por tener los derechos de vía, me imagino por hacer los estudios de suelo, por hacer el análisis de la infraestructura, es decir, eso es lo que no se hace. Pues debiera hacerse. A mí no me consta que no se haga, es decir, yo no le puedo decir ahorita que en el libramiento de Chimaltenango no lo hicieron, pero los resultados están a la vista. Bueno, yo sí le podría decir, porque cuando obviamente una obra que empieza en el 2014 para 720 días de tiempo estipulada en la negociación y 4 años después, o casi 5, no se ha hecho, es porque obviamente no se hizo correcto. Entonces yo creo que sí debemos de llamar las cosas por su nombre. No se hizo correctamente, sí, ingeniero. Luego, en cuanto al precio, porque usted mencionaba en una parte de nuestra conversación de que existe un rango de un 20% que puede darse por múltiples razones de incremento en el costo e incluso otro 20% por otra, o sea que casi puede incrementarse un 40% en el camino. Lo cual también suena alto, porque si uno va a construir su casa, pues le pelea hasta el último centavo al maestro de obras para tratar de que los costos se ajusten a la realidad. Hay una palabra que usted menciona, usted en el comunicado pues, de la asociación en sí, no usted, sino que la asociación, y hablan de la falta de ingeniería. ¿Qué es lo que ustedes quieren precisamente decir cuando hay ausencia de ingeniería? Lo que está pasando es que en todas las obras, como usted está mencionando, hay una injerencia, una participación de la clase política. Y la clase política, pues obviamente ya se vuelve el proyecto una relación comercial entre las dos partes y solo están negociando qué se va a hacer en el trabajo y cuánto va a costar. Pero ya no tiene preeminencia la ingeniería. Es decir, en este caso, si hablamos de que tenemos que tener ingeniería desde el principio por el diseño del proyecto, yo digo que el que diseñó, y luego si ese diseño se lo entregaron al ministerio, el que recibió esa obra en el ministerio, se debió haber dado cuenta a simple vista de que estaban haciendo unos cortes arriba de los 70, 80 metros. Con el agravante de que es un corte, le llamamos nosotros en trinchera. En trinchera quiere decir que de los dos lados de la carretera va a estar el corte tan profundo. Entonces, tal vez la primera observación no sería que se va a caer el talud, sino que estamos haciendo un gasto fuerte en uno de los renglones principales del proyecto, como es el movimiento de tierras. Estamos enterrándonos 70, 80 metros para llegar al lugar que queremos colocar la carretera. Sin embargo, eso, al ver el corte tan grande, debió haber tratado de minimizar con un cambio de diseño. Es decir, si usted se imagina lo que le estoy mencionando con un corte en trinchera tan profundo, pues lo primero que se me ocurre es que eso debiera subir más para que cortemos menos material, ¿verdad? Entonces, puede haber un cambio de rasante, pero si eso no es suficiente, se puede hacer un cambio del alineamiento horizontal para minimizar el corte, alejarnos de un gasto grande en el movimiento de tierras, porque la parte de ingeniería en el diseño es eso precisamente, diseñar un proyecto que sea económicamente factible hacerlo. Y como dicen que usted en planos puede hacer cualquier cambio, y en análisis de estructura, ya cuando ya lo construyó, ya prácticamente es imposible. Ahí diríamos que para la ingeniería no hay ningún obstáculo. Aquí podemos profundizar más la excavación que la ingeniería lo puede hacer.
Claro, porque mucho de lo que se comenta ahora es que se está descascarando, diría yo, esa capita que le pusieron como para parar ello. Obviamente muros de contención ahí sería impensable porque debe ser un costo demasiado grande. Pero como usted dice, había soluciones previas que debían de haberse analizado antes de entrar en ese gran costo. Yo pienso que debió haberse estudiado, analizado un cambio de rasante y un cambio del alineamiento horizontal para minimizar los volúmenes del movimiento de tierras. En carreteras los volúmenes más fuertes generalmente son el movimiento de tierras y el costo del pavimento, ¿no? Que el pavimento puede ser hidráulico, puede ser asfáltico. Desafortunadamente la corrupción es tan grande en nuestro país, a pesar de que hemos vivido años de estar en esa lucha, a pesar de un sufrimiento que se dio debido a los ajustes que tuvieron que producirse en nuestro sistema legal, de las confrontaciones que se dieron alrededor de ello, pues la corrupción sigue a flor de piel y la estamos viendo constantemente. Ojalá que esta fiscalización ciudadana como la que ustedes están dando el ejemplo en dar, pues se siga produciendo y ojalá que siga siendo vinculante en alguna forma, por lo menos moralmente, para que las futuras autoridades empiecen a evitar ese tipo de acciones, porque ahí es donde se consume lo que debía ir a escuelas, lo que debería ir a salud, lo que debería ir a esa infraestructura que realmente se necesita, pero no esos elefantes ni blancos, porque son elefantes que se están cayendo, en los cuales se está yendo el dinero de los guatemaltecos, ingeniero. Ahora, ¿cómo pensaría usted que realmente pudiéramos evitar que esto se produjera? Porque de un gobierno al otro y al otro y al otro, pues a uno le cae algo que ya ve en camino y que ahora no sé qué solución tiene realmente esto de Libramiento. ¿Tiene alguna solución después de haber hecho esos grandes muros? ¿Hay alguna solución válida, legítima y rentable o qué va a pasar? Mire, primero, nosotros pensamos que el mejor consejo que se puede dar a las autoridades que manejan la construcción, el mantenimiento de la infraestructura vial es que se aleje la clase política de la construcción. Todos oímos hablar que hay algunos personajes del organismo legislativo que son constructores, y eso lo ha publicado la prensa varias veces. Que es uno de los grandes cánceres, ¿no? Sí. Porque ellos mismos se autoalimentan la corrupción. Y se nombran los supervisores y se nombra toda la gente que tiene que participar. Y entonces eso propicia la falta de ingeniería, porque no están nombrando a las personas idóneas para dirigir las entidades primero y para ejecutar los proyectos después, tanto en el diseño como en la construcción, como en la supervisión. Porque imagínese que, bueno, el famoso señor Odebrecht, el brasileño, cuando le decían que había ido a corromper a los políticos, dijo, no, ellos ya estaban corruptos, yo solo los encontré. Es decir, definitivamente así es, ¿verdad? Debería de ser, pues, ministerios muy profesionales, muy técnicos, en el caso de comunicaciones. Cuando uno mira las obras que se hicieron en el pasado y dice, mira el puente de los esclavos, ahí sigue el construido originalmente, ahí sigue, y los demás se han ido cayendo y se van teniendo problemas. La red vial, imagínense que para la red vial siempre la eterna respuesta es que no hay fondos. Pero, por ejemplo, ustedes mismos en su comunicado señalaban que hay un impuesto que aparentemente, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo que debería ser, genera aproximadamente 80 millones de quetzales mensuales para el mantenimiento de la red vial, 960 millones al año. Con esa cantidad, nuestras carreteras debían de estar nítidas. Por eso nosotros mencionamos ahí que lo principal para llegar al estado en que están las carreteras es, por un lado, la falta de financiamiento,
porque a pesar de tener esos 80 millones mensuales que usted menciona, nosotros consideramos que no se van esos 80 quetzales mensuales, 80 millones de quetzales al mantenimiento de la red vial. Pero ahí no es falta de financiamiento, ingeniero, no, ahí es falta del uso correcto del dinero, porque cuando usted va a pagar su gasolina, obviamente se la están cobrando. Y la gasolina en Guatemala es cara. Sí. Y cuando usted mira de dónde sale el precio, mira ese montoncito de impuestos, que está bien, si fueran a las carreteras, perfecto. No, pero no van ahí. Ese es un impuesto de 1 quetzal por cada galón de gasolina que nosotros echamos. Eso, cuando se creó la ley originalmente, era un fondo privativo para el mantenimiento de la red vial. Ahora no sé si siga en ese estatus el fondo, pero lo cierto es que ese es digamos, el monto asignado para el mantenimiento de carreteras, pero no el empleado en el mantenimiento. Creemos que el monto empleado en carreteras está muy por debajo de los 80 millones que se recaudan con el impuesto de la gasolina. Lo cual es aparente que así es, ¿verdad? Porque el pésimo estado en general así lo demuestra. Esto viene a causar un impacto en la economía, la gente que tiene que trasladar sus mercaderías, los transportistas que viven lastimando los vehículos privados. Es decir, el daño a la economía es muy grande. Mire, todo el tipo de infraestructura que tenemos, si las clasificamos, la infraestructura vial es de las más importantes. Porque si nosotros necesitamos llevar a cualquier rincón de Guatemala infraestructura de salud, por ejemplo, tenemos que tener carreteras. Si no, los médicos no pueden llegar. O sacar pacientes enfermos, o exacto. Igual la gente que produce, cómo saca sus cosechas, pierde cosechas porque no puede salir o le sale demasiado caro. Y lo lamentable, ingeniero, es de que usted oye constantemente a la clase política que se autonutre de esa corrupción, que hay que componer la infraestructura del país, que el desarrollo está basado en que tengamos tremendas carreteras, pero no utilizan lo que sí tenemos para que esas carreteras sean buenas. La gente de antes comentaba, hablando en tiempo del general Ubico, pues que ya no lo vivimos y pues, obviamente tiene sus bemoles, pros y contras, como todo, pero decían, mire, las carreteras se mantenían muy bien, muchas eran de pura terracería, pero bien mantenidas. Es decir, ahora con todos los recursos que tenemos de tecnología, de maquinaria, deberían de estar mucho mejor, ingeniero. Y también depende de la orientación que le den las autoridades a esto, porque el mantenimiento de las carreteras debe hacerse con fuerza en la época seca, cuando no está lloviendo. Claro. Para que cuando llegue el invierno estén en las mejores condiciones posibles. Pero si cuando ya llegó el invierno estamos con las carreteras con baches, pues cada bache va a ser un punto de acceso del agua para deteriorar más las carreteras. El agua es el principal enemigo de las carreteras. Y hablando de esa ingeniería que usted menciona, me imagino que no es solamente la carretera en sí donde se transita, sino que los drenajes, las cunetas, para evitar que la humedad pues corra bien, ¿no? Es decir, no es solo ponerle una capita encima, sino que ver que no se destruya. Sí, ahí tenemos muchas cosas que mencionar. Le platicábamos hace un momento de que el problema de la infraestructura vial tiene muchas aristas. Y entre esas podemos llegar hasta el problema de la deforestación, por ejemplo. La deforestación se da en Guatemala sin ningún control y entonces eso provoca el deslizamiento de materiales ajenos a los ríos, a las corrientes de agua, que van a parar al lecho de los puentes. Y es necesario dar un mantenimiento de todas esas cosas, pero sobre todo debiera mantenerse la forestación principalmente en los márgenes de los ríos. Claro. Las cuencas, protegerlas bien para que no tengamos esta... Se dice que Guatemala es un país con mucho recurso hídrico, de nuevo se menciona mucho,
Luego, por otro lado, que el 95% de nuestras aguas están contaminadas, porque usted sabe que no existen sistemas de limpieza de aguas residuales y todo el mundo tira sus aguas a las cuencas y a los ríos. En fin, como que eso es un problema integral que debe visualizarse en una forma muy amplia. Pues la verdad que yo los felicito a ustedes primero por atreverse a publicar, porque muchas veces lo decimos, no nos atrevemos a publicar. Yo sé que hay que superar los costos, de repente una página cómo cuesta, ¿no? Y hay que ver cómo se hace para publicarla, pero qué bueno que se atrevieron a hacerlo, porque es un grupo calificado de profesionales que realmente están llegando a aportar con ideas sólidas y con hechos y con números a una realidad. ¿Cuál sería el mensaje que usted consideraría más importante que quisiera compartir con nuestra audiencia para que les quedara a la gente que mira Acción Positiva que verdaderamente es una audiencia muy motivada, muy interesada en los temas? ¿Cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera compartirnos, ingeniero? Mire, ahora mencionamos el libramiento de Chimaltenango, pero no es únicamente el libramiento de Chimaltenango, sino que es todo el sistema el que está con muchas deficiencias. Entonces nosotros primero aconsejaríamos a las nuevas autoridades que van a estar tomando posesión en enero del año entrante que se aleje a la clase política de la construcción de infraestructura de la que se trate. Infraestructura vial, infraestructura de salud, infraestructura eléctrica, de todas las infraestructuras. Porque esa participación de la clase política prioriza el empirismo. Entonces resulta que no son las personas adecuadas, ni las que dirigen las entidades encargadas de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, sino todos los que resultan participando, porque esos tienen influencia la clase política para el nombramiento de esas personas. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que es un mensaje muy importante. Desafortunadamente, cada vez que entra un nuevo gobierno, quiere meter a todos los que participaron en la campaña, quieren sustituir a equipos profesionales que ya están trabajando y están capacitados. Ojalá que el nuevo gobierno sea diferente, que se atreva a hacer un cambio, porque no podemos seguir perpetuamente con ese clientelismo de que el que participó en la campaña hay que ver de conseguirle un empleo. Tenemos que desarrollar y apoyar la meritocracia, ¿verdad, ingeniero? Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Realmente yo felicito a la asociación por este valor que tuvieron de manifestarse. Y es más, invito a que cada ciudadano, cada organización lo haga también, porque solamente cuando nos empoderemos como ciudadanos, cuando digamos lo que queremos que se haga en este país que es nuestro, entonces vamos a tener resultados positivos. Los gobiernos son de políticos y van a tender a seguirse protegiendo. Tenemos que barrer el templo para dejarlo limpio y que Guatemala pueda desarrollarse como un país mejor, un país técnico profesional en el cual se busque el bienestar de todos los guatemaltecos. Muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Buenas noches.